Hace ahora 40 años que la gesta protagonizada por 3 astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, se inscribió en los libros de historia como el mayor logro tecnológico de la humanidad. Informe Semanal sigue los pasos de aquel viaje y recorre la saga del resto de las misiones del programa Apolo, buscando respuesta a algunas preguntas. ¿Cuál fue el papel de las estaciones de seguimiento españolas en aquel viaje? ¿Qué hizo posible aquella hazaña? ¿Por qué se abandonó luego la Luna? Y sobre todo, ¿cuáles son las claves y cuál es el interés para que se reactiven los vuelos espaciales a nuestro satélite? En una entrevista exclusiva para este programa, el máximo responsable de los vuelos espaciales de la NASA confirma los planes de que el hombre vuelva para establecer una base en la Luna en 2020. 10, 9, ignition sequence start, 6. Es el comienzo de un sueño, julio de 1969, los primeros minutos de lo que va a ser la conquista tecnológica más importante de la humanidad en el siglo XX, poner un pie en la Luna. El Saturno V, uno de los ingenios más impresionantes creado por el hombre, envía fuera de la órbita terrestre la misión Apolo 11. La fuerza de aquel lanzamiento condensa el alarde científico, social y político de una época en la que todo parece posible. Es el fin de la década prodigiosa, un tiempo de revoluciones cotidianas que dan lugar a cambios permanentes. Han pasado 40 años. Hoy ese lanzamiento sería imposible. No existe un cohete como aquel. La Luna cayó en el olvido mientras la tecnología alcanzaba miles de nuevas metas. Ahora, la razón práctica reemplaza la épica. Sabemos más, podemos más, pero solo se busca una buena razón para volver. Ground control to Major Tom. 8 años antes de aquel lanzamiento, el presidente Kennedy había prometido un imposible: poner un hombre en la Luna antes de que acabara la década. Nosotros hemos decidido ir a la Luna antes de que termine esta década. Y esa decisión no se debe a que sea un reto fácil, sino a que exige una gran capacidad y mucho esfuerzo. Por entonces, en plena Guerra Fría, los rusos lideraban la carrera espacial. Habían lanzado el primer satélite artificial y acababan de enviar al primer astronauta al espacio. En poco tiempo, la NASA se movilizó para conseguir la hazaña, mientras el mundo se convulsionaba invocando la imaginación y la paz. En la Nochebuena del 68, la primera nave norteamericana orbitó el satélite. En los meses siguientes, justo cuando llegaban las imágenes más crueles de la guerra del Vietnam y frente a los televisores en los salones de estar se empezaba a cuestionar esa contienda, el programa Apolo invertía millones de dólares en una ilusión. Incapaz de arreglar el suyo propio, la humanidad buscaba otros mundos. Algo empezaba a dejar de ser ciencia ficción para convertirse en una epopeya que seguirían, además de Houston, solo 3 estaciones en todo el planeta: Goldstone en California, Canberra en Australia y Fresnedillas y Robledo en España. Cuando el módulo Eagle se posó en la Luna, la única conexión era Madrid. Una de estas antenas recibía los datos. Ahora está en Robledo de Chabela, una estación que hace también 40 años empezaron a gestionar españoles. Visitada con ese motivo estos días por primera vez por los máximos responsables de las operaciones espaciales de la NASA, sigue siendo una de las 3 estaciones del mundo de seguimiento del espacio profundo, que controlará, entre otras muchas, futuras misiones a la Luna, a Marte y a otros planetas. Nosotros creemos que en algunos de los cráteres oscuros de la Luna puede haber agua y ahora tendremos una oportunidad de demostrarlo. Estamos construyendo la próxima generación de naves espaciales, los vehículos Ariane y Aries, que llevarán al hombre a la Luna. Nuestro objetivo es que puedan despegar en 2015 o 2016 y que vuelvan a la Luna hacia 2020. La idea no es solo ir a la Luna a tocar su superficie, sino establecer una base semipermanente en la Luna y así averiguar cómo se vive, cómo se desenvuelve uno en el espacio. Proyectos europeos, japoneses, indios y chinos han estudiado de cerca la Luna en los últimos años, pero volver allí y establecerse es una decisión que tendrán que tomar de nuevo los Estados Unidos. Hello, Commander, can you hear us? President, welcome aboard
Barack Obama aseguró que preguntaría a los norteamericanos si están de acuerdo con esta inversión en tiempos de crisis. Pero antes ha convocado a un grupo de expertos para que determine hasta qué punto merece la pena volver con misiones tripuladas a la Luna. Dará su veredicto antes de finales de agosto. Y el alunizaje se produjo en contacto con Madrid. O sea, cuando Armstrong dijo el águila alunizado, retransmitía por Madrid. Pero ellos no salieron inmediatamente a la superficie, porque tuvieron una discusión con Houston. Houston quería que se echaran a dormir y ellos no querían, estaban muy nerviosos y tardaron bastante. En la madrugada del 21 de julio del 69, 4 días después del despegue, el hombre alunizaba por primera vez y 3 astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, pasaban a la historia en una maniobra no exenta de riesgos. Con una computadora con menos memoria que una lavadora actual, casi bloqueada por exceso de datos, el comandante Armstrong tiene que buscar con pericia casi al límite, 4 metros más allá del que estaba planeado, un lugar sin rocas del que luego pudieran volver a despegar. Entonces Armstrong estuvo revoloteando por allí a ver si encontraba un huequecito donde poder meterse. Y entonces desde Houston le dijeron 30 segundos. Eso significaba que le quedaban 30 segundos de combustible. En cuanto pasaran los 30 segundos, la nave caería por su propio peso. Y Armstrong tuvo paciencia, todo estaba ardiendo los dientes. ¿Cuándo aterrizará de una vez? Y ya, ¡pum!, aterrizó con 3 segundos de combustible. Tenía la frase pensada desde hacía meses, pero con la emoción apenas se oyó. Así lo relataba para Televisión Española Jesús Hermida. A las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea como un niño recién nacido. 700 millones de personas, 1 de cada 3 habitantes del planeta, contemplaban el acontecimiento en directo. Más de la mitad de la población lo vio después. Era también el gran hito de la televisión, aunque muchos se fueran a dormir antes del final, del momento más crítico, cuando todo podía fracasar. Y entonces, pues Armstrong puso la mano encima del botón de despegue. Ya un poco antes de ponerla se vio como su corazón empezaba a latir, porque era el momento cumbre. Si aquel motor, que nunca había sido probado en la superficie de la Luna, pues falla, pues se quedan allí. Richard Nixon, que tenía preparado un discurso por si la misión fallaba y no podía regresar, es sin embargo el protagonista del primer mensaje presidencial transmitido en el espacio. Room at the White House, and this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... Una semana después de que comenzara la aventura, el 24 de julio, el Apolo 11 ameriza en un punto del Pacífico al suroeste de Hawái. De regreso a casa y a pesar de la obligada cuarentena, empiezan las felicitaciones. Es el final feliz de una gesta que llevará a sus 3 principales protagonistas a recorrer el mundo en calidad de héroes. 33 países en pocos meses, entre ellos España. Ningún astronauta había alcanzado antes ni alcanzaría después semejante fama. Ninguna otra misión despertaría la misma emoción. En ningún momento dejan de producirse adhesiones sinceras y espontáneas. 6, 5, 4, 3. Pero la euforia y la excitación duraron muy poco, menos incluso que el programa Apolo, que se prolongó solo durante 3 años más. En total, en aquellos vuelos, 12 hombres pisaron la Luna. Los últimos tripulaban el Apolo 17 en 1972, la 6ª y última misión de alunizaje. La experiencia en muchos tuvo un efecto demoledor. Todos menos uno abandonaron la NASA. Pero para el resto de la humanidad, una larga lista de adelantos y beneficios proceden de aquel programa Apolo que con casi 25 millones de dólares de entonces contó con el mayor presupuesto de la historia de la carrera espacial.
nunca ha sido superado. Si nos fijamos en lo que tenemos hoy, ordenadores, teléfonos móviles, GPS, de alguna forma son productos todos del programa Apolo. Así pues, realizando esta labor, que es la más difícil de todas y requiere que demos lo mejor de nosotros mismos, se obtienen dividendos, aunque no sea al cabo de 10 años ni de 20. Estamos celebrando el 40 aniversario del Apolo y solo ahora estamos obteniendo algunos de los beneficios de ese programa. En este laboratorio del Centro de Astrobiología, el único de Europa asociado a NASA, los científicos reproducen las condiciones inhóspitas de la Luna para ver cómo se comportan partículas y materiales. En muchos lugares del mundo se van dando pasos, pero para regresar a la Luna y establecerse allí será imprescindible un gran aliciente. Podría estar en el helio 3, un material que solo se encuentra en grandes cantidades allí. Si supiéramos ya transformarlo en centrales de fusión nuclear, 1 tonelada de helio 3 podría generar la energía que consumen en un año los Estados Unidos. El problema del helio 3, por supuesto, se podría utilizar en la Luna, pero es que no sabemos cómo hacerlo todavía. Entonces, cuando sepamos cómo se usa, entonces nos plantearemos el tener ese componente y buscar el helio 3 y bien usarlo en la Luna o traerlo a la Tierra. Pero todavía los sistemas de energía nuclear por fusión pues no están desarrollados y no utilizan el helio 3 todavía porque hay otros mecanismos diversos y no está claro que eso sea la panacea universal. Esta película pudo rodarse solo con la luz de las velas gracias a un objetivo especial usado en el Apolo y prestado por la NASA a Stanley Kubrick, precisamente el director a quien Una broma universal atribuye el encargo de haber falseado la imagen del alunizaje. La Luna es hoy, 40 años después, sobre todo un espejo que refleja nuestras grandes contradicciones. Aunque nunca tuvimos tanta información, para unos cuantos, las leyendas que cuestionan aquel viaje son más fáciles de creer. Aunque poseemos mejor tecnología, ahora no arriesgamos tanto. Y aunque vimos convertida en realidad la imaginación de los 60, ya no tenemos sueños épicos. En eso, entonces, quizás sí, Houston, tenemos un problema. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,